Señor secretario, le ofrezco la palabra para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto de... No, perdón. No, presidente, aquí está mal esta cosa. Me mandaron... ¿Usted tiene la cuenta de hoy día? ¿Solamente por correo? No. Pásame la tuya, que no es la que me llegó. Espera, aquí está. Ok, ahí sí. Presidente, un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta urgencia simple para el despacho del proyecto que consagra el derecho a la protección de los datos personales. 2. Proyecto iniciado de moción que modifica la ley 19.628 sobre protección a la vida privada en lo que respecta a la utilización de datos recogidos por aeronaves no tripuladas o drones. Una comunicación del señor Ministro de Desarrollo Social, mediante el cual excusa de participar en la presente sesión por razones de agenda. Asimismo informa que asistirá el jefe de la División de Políticas Sociales, señor Luis Díaz. Es todo, presidente. Ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrade. El proyecto que se ha señalado, ¿es posible ponerlo en tabla la próxima semana? Entiendo además que viene con las modificaciones del Senado que son, no digo irrelevantes, pero no son de mucha... ¿La protección de datos? De la protección de datos, me refiero. Es urgencia simple. Sí, yo creo que podemos tratar de colocarlo para el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Tratar de sacarlo rápidamente. Entonces, ¿hay alguna sugerencia de invitado? No, entiendo que son cosas menores. Ya. ¿En qué trámite está ese? Segundo trámite constitucional. Hasta el segundo trámite. Sí, somos Cámara Revisora. Perfecto. Se puede tratar de ponerlo para el miércoles de la próxima semana. Tal vez lo podríamos incorporar como indicación en el gran acuerdo, por si acaso. Sí. O sea, ¿se acuerda para el miércoles de la próxima semana? Lo vamos a poner Hay un problema con en tabla de fácil despacho. Lo vamos a poner para el miércoles tabla de fácil despacho, entonces. ¿Se le acuerdo? ¿Algo más sobre la cuenta? Entrando a la orden del día, corresponde discutir el proyecto, en tabla de fácil despacho, iniciado en moción que modifica la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos, boletín 8.395-07. Le vamos a ofrecer la palabra para que pueda dar su opinión al abogado señor Salvador Macluf. Bienvenido, Gracias, señor Macluf. A la Comisión por la oportunidad de conversar sobre este importante proyecto de ley, en donde vamos a ver en primera instancia que las normas que regulan la ley de arrendamiento de predios urbanos están establecidas en un estatuto especial, en primer término en la ley 18.101, ¿cierto?, que es de principios de los años 80, y con posterioridad a la modificación del año 2003, de 11 de abril, por ley 19.866. Posteriormente a esta última modificación, si bien se han presentado 6 proyectos de ley sobre esta materia, no ha habido ninguna normativa que actualice estas disposiciones, sin perjuicio de lo cual el mercado inmobiliario, que ha democratizado el crédito en nuestro país y que ha posibilitado que las personas puedan adquirir una primera vivienda, una segunda vivienda e inclusive una tercera vivienda, en orden a fortalecer su patrimonio, como también robustecer la capacidad de obtener una pensión en el futuro mayor en base a esta democratización del crédito. Bajo esa perspectiva, ¿cierto?, tenemos datos acá que son datos duros, que de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, más de 15.000 acciones de arrendamiento se presentan cada año, ¿ya?, teniendo claridad que solamente 1 de cada 4 casos se judicializa. Es decir, más de 60.000 familias en Chile se ven afectados por problemas en el arrendamiento de predios urbanos, ¿ya? La duración de los juicios en promedio desde la presentación de la demanda hasta que se provoca el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública varía entre los 6 a los 8 meses inclusive, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un segundo, si nosotros adquirimos la vivienda a través de un crédito hipotecario, ¿cierto?, en donde yo he tributado por el pie que yo pago y posteriormente pretendo, pretendo pagarlo con las rentas de arrendamiento, voy a perder ese pie producto de que la duración de estos juicios de arrendamiento no me va a posibilitar seguir cumpliendo con dicho tipo de obligaciones.
Por lo tanto, bajo esa perspectiva, lo que intentamos es crear un procedimiento más eficaz y eficiente con esto. ¿Ya? Como señalamos, no obstante la última modificación que se realizó el año 2003, ¿cierto?, que tenía por objetivo, según la historia fidedigna de establecimiento de la ley, que estos juicios duraran una semana. Esa era la intención del legislador, ya que participó en el proceso de fase de discusión y prueba. ¿Ya? Ahora, esa intención no se ha cumplido y hoy día la intención, digamos, es concentrar aún más este tipo de procedimiento. Como segundo capítulo vamos a ver acá los problemas en el arrendamiento. ¿Ya? Una justicia que tarda no es justicia. La tardanza en la administración de justicia se puede asimilar a la denegación de justicia. ¿Por qué señalamos esto? Porque la intención hoy día de modificar los procedimientos de la reforma penal en su momento, después de la reforma laboral y hoy día la reforma civil, la idea es concentrar las actuaciones procesales para un mejor resguardo de los derechos, en este caso de las personas que accionan para la protección de sus derechos. Además de crear un procedimiento y fortalecerlo, el legislador debe tener la claridad de que el mes de garantía hoy día no tiene una consagración legal. Es decir, hoy día en Chile no hay ninguna normativa que hable sobre el denominado mes de garantía. La única norma existente, pero que dejó de estar vigente el año 87, en las normas supletorias de la ley 18.101, mencionaba que el mes de garantía se iba a pagar en dinero en efectivo, al contado, que se iba a hacer devolución de él reajustado la misma variación que haya tenido el IPC, pero se establecía una prohibición, con la cual humildemente no concordamos, era que solamente se podía pedir un mes de renta como mes de garantía. ¿Por qué no concordamos? Porque en la práctica, por ejemplo, usted arrienda un departamento en 300.000 pesos, se deja una garantía de 300.000 pesos y el arrendatario no paga 2, 3, 4 meses, usted ya tiene ahí 1.200.000 pesos de deuda, más los servicios básicos que se podrían adeudar, gastos comunes, y a veces, porque este contrato muchas veces se complejiza por un tema personal, los daños que se causan en la propiedad muchas veces pueden ser mayores a este mes de garantía. Por lo tanto, también en una indicación presentada ya a este proyecto, se incorpora a nuestra legislación el mes de garantía, pero nosotros aconsejamos no establecer un máximo en orden, digamos, a esta institución. Ahora, adentrándonos en el tema de los arrendatarios morosos, a través de la práctica profesional podemos llegar a la conclusión de que existen dos clases de arrendatarios morosos o dos clases de arrendatarios que tienen problemas. En primer lugar, ¿cierto?, son aquellas personas que han entrado en cesación de pago, producto de algún problema personal, han sido despedidos, han entrado en una quiebra mercantil, han tenido un difícil divorcio, han tenido un accidente laboral que les impide cumplir con esta obligación. Bajo esa perspectiva, nosotros denominamos que es una persona que desea pagar, pero que no puede pagar. La segunda clase de arrendatario que hemos conceptualizado, ¿cierto?, y lo hemos denominado el gurú de la morosidad. ¿Ah? Usted no pretenderá que legislemos contra don Ramón. Eso sería... No. En ningún caso, presidente, pero esta fotografía que todos reconocemos, ¿cierto?, de la vecindad del Chavo y que hace un poco más lúdica esta presentación, dice relaciones que hay personas que arriendan una propiedad, pagan el mes de garantía, pagan el mes de arriendo y posteriormente no pagan nunca más. Es decir, estiran el elástico como don Ramón con el señor Barriga lo más que puede. Y a él nosotros lo hemos denominado el gurú de la morosidad. Lo tomamos con un poco de tema lúdico y juego, pero lamentablemente hoy día en Chile es una realidad aquellas personas que van de un inmueble a otro inmueble en orden a perjudicar a los propietarios, y había consideración de que el sistema judicial y la legislación sobre el particular no es rápido como uno quisiera, ocupan este sistema para vivir un año en una propiedad, posteriormente, ante el lanzamiento, desocupan la propiedad y con posterioridad arriendan otra propiedad. Vamos a ver ahora, en el capítulo 3, los juicios de arrendamiento, etapas y los problemas de la aplicación de la ley actual en esta clase de procesos. ¿Ya? Las normas que regulan el contrato de arrendamiento, la relación entre las partes en primer término son el contrato de arrendamiento, porque aquí juega un principio fundamental que es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad dentro del marco normativo del arrendamiento, digamos, puede prevalecer.
En segundo término, ¿cierto?, rige la Ley de Arrendamiento de Predios Urbanos, la 18.101, modificada el 11 de abril del año 2003, posteriormente las normas supletorias del Código Civil y en último término la costumbre. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el juicio de arrendamiento es un juicio especial, breve y concentrado. Especial porque hay una normativa procesal particular, que es esta ley de arrendamiento y la norma supletoria del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Y tenemos, como en todo juicio declarativo, una etapa de discusión, en donde las partes presentan, ¿cierto?, un escrito de demanda y la demandada, ¿cierto?, contesta esta demanda. Posteriormente viene una etapa de prueba, en donde las pretensiones tienen que ser acreditadas por las partes, y posteriormente una etapa de ejecución. Es decir, que los tribunales de justicia deben hacer cumplir lo que ellos ordenan en esa sentencia. ¿Ya? Este es un esquema muy sucinto de cómo es un juicio de arrendamiento. ¿Ya? Se presenta la demanda, posteriormente se solicita a un ministro de fe, que corresponde generalmente a un receptor judicial, que se notifique personal o subsidiariamente, se notifica la demanda y hay una audiencia al quinto día hábil, a la hora que determine el tribunal, desde la última notificación. Posteriormente está la contestación de la demanda, en el caso de que comparezca el arrendatario, la audiencia de conciliación obligatoria, en donde el tribunal se supone que debe instar a las partes a que lleguen a un acuerdo y posteriormente se debe rendir una prueba. En ese sentido se entiende que en esta clase de juicios no existe un término probatorio, sino que hay una audiencia de prueba. ¿Ya? Posteriormente puede ocurrir que el arrendatario, que puede sentir que sus derechos han sido vulnerados, demande a su vez al arrendador, al propietario, a través de lo que se denomina una demanda reconvencional, ante lo cual hay una facultad que la parte puede contestar verbalmente la misma audiencia o en su efecto que se fije otra audiencia dentro del quinto día hábil. Se pueden solicitar pruebas, que las vamos a ver, que son de larga ejecución, como por ejemplo la solicitud de oficios o el informe de peritos. Posteriormente se debe citar a las partes de oír sentencia, el tribunal puede o no dictar una medida para mejor resolver, se debe dictar la sentencia, se debe notificar la sentencia, posteriormente se debe intimar, es decir, un receptor judicial tiene que señalarle al arrendatario que debe desalojar la propiedad o en su defecto será desalojado con la fuerza pública. Después viene el lanzamiento y el lanzamiento con fuerza pública. Dentro del procedimiento civil se subentiende que esta clase especial de procedimiento es el más concentrado y el más breve. Aún así, los actos, que como ustedes ven, que no son todos, son bastante complejos y tienen su tiempo de ejecución. ¿Qué problemas presenta en la etapa de discusión, por ejemplo? Aquí hay un vacío legal y uno de los diputados delante parece que preguntó sobre el tema de los subarrendamientos, ¿cierto? Por cuanto quien notifica la demanda, es decir, el receptor judicial que toma el texto de la demanda de su resolución y debe ir a notificar al arrendatario, tiene la obligación legal de juramentar al arrendatario. Por ejemplo, acá nos acompaña don Heriberto Alit, yo voy a notificarle la demanda y le tengo que preguntar, ¿usted tiene subarrendatario? Y él me puede contestar sí o me puede contestar no. Si me contesta sí, yo tengo que notificar a él o los subarrendatarios. ¿Ya? En el caso que yo no lo pueda notificar a él personalmente, que no lo encontré, por lo tanto el receptor le va a dejar esta misma copia en el domicilio, se va a producir la audiencia dentro del quinto día. Se realiza la audiencia dentro del quinto día. No llega el arrendatario. El tribunal tampoco puede juramentar al arrendatario si hay o no subarrendatario. El juicio sigue adelante. Hay sentencia, hay notificación, hay cumplimiento incidental de la sentencia en su caso, hay intimación, hay lanzamiento y en el momento exacto, antes de que se produzca el lanzamiento con fuerza pública, el arrendatario o el subarrendatario hace una petición al tribunal en donde solicita que todo lo que hemos realizado en el proceso, es decir, que todo lo que hemos obrado se anule por falta de notificación o emplazamiento. La ley hoy día de arrendamiento preurbano no señala nada sobre este caso en particular. Por lo tanto, sería prudente una indicación al proyecto en donde se señalare que se entendiera y notificado él o los subarrendatarios o cualquiera de ellos, notificándosele al arrendatario. ¿Ya? Es una fórmula que ustedes pueden debatir o que podemos debatir, pero la idea es que esto no suceda. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha corroborado sentencias en donde se ha anulado todo
habiendo transcurrido un recurso de apelación y un recurso de casación, ante lo cual esto es necesario y es muy importante que se pueda regular y que se pueda normar. Esto lo estamos viendo aquí en la etapa de discusión y aquí vamos a ver en la etapa de prueba. ¿Ya? Hay una probanza que se llama la confesión de parte o la absolución de posiciones, en donde yo cito a mi contendor a efectos de que responda determinadas preguntas que yo realizo. ¿Ya? Actualmente en este procedimiento especial se establece que yo tengo que notificar la demanda y también la citación a absolver posiciones hasta primera audiencia. ¿Cierto? En el caso que la persona no comparezca, tengo que realizar otra citación para que el demandado vuelva a comparecer a una segunda audiencia. Y solamente en esa segunda audiencia se le tendrá confeso de todas las preguntas realizadas de una manera determinada. Lo que quiere este proyecto de ley es concentrar aquello y determinar que solamente con una citación, para obligarlo a asistir a la audiencia, se entenderá por confeso. ¿Ya? De la jurisprudencia que nosotros conocemos, solamente los tribunales civiles de San Miguel son aquellos que aceptan esta tesis de que solamente es necesario citar al arrendatario en una oportunidad. Por lo tanto, la idea es concentrar esta prueba para no dilatar el procedimiento, sino para concentrarlo. Por lo tanto, el proyecto de ley señala que el pliego para la absolución de posiciones deberá presentarse conjuntamente con la presentación de la demanda y su contestación. Y de esta forma podemos llevar a la práctica esta concentración en el caso de la confesión de parte. Y agregándose, ¿cierto?, al mismo número 6 del artículo 8º de la ley 18.101, ofrecida oportunamente como prueba de la absolución de posiciones si el absolvente no comparece o si compareciendo se niega a declarar o dar respuestas evasivas, se le dará por confeso a petición de parte en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración sin ser necesaria una segunda declaración. ¿Ya? Un segundo problema en la etapa de prueba dice relación a que hay pruebas de lato conocimiento o de larga ejecución. Piense usted que el legislador de esta norma, en su oportunidad lo que quiso es concentrar, es decir, que la mayor cantidad de actos procesales se desarrollaran de una sola vez. Bajo esa percepción, la idea es que hay una norma en el Código Civil, ¿cierto?, que señala en su artículo 1943 que si hubiera disputa acerca del precio o renta por una o por otra parte y no hubieran presentado ningún tipo de prueba, ¿cierto?, se estará al justiprecio de peritos. ¿Ya? Esta norma, digamos, no se condice con nuestra realidad hoy día y somos de la opinión de derogarla. ¿Por qué? Ha tocado casos en la práctica en donde hay una disputa en el precio, ¿cierto? Yo digo que la renta de arrendamiento son 400.000 y mi arrendador dice que la renta son de 600.000 pesos. Entonces, hábilmente, ¿cierto?, nuestra contraparte, nosotros mismos, pudimos haber presentado una solicitud al tribunal diciendo que como hay discrepancia en el precio o en la renta, hay que nombrar un perito y realizar toda la tramitación procesal para ese efecto. Es decir, pedirle al tribunal el nombramiento perito, que decrete esa resolución, notificar a las partes, a una audiencia dentro del 5º día, que las partes vayan a esa audiencia. Si no están de acuerdo las partes, el tribunal queda en resolver el nombramiento perito. Hay que notificar al perito. El perito tiene que aceptar el cargo. Y si no acepta el cargo, todo este procedimiento tiene que volver a realizarse. Por lo tanto, sucintamente, modificando esto en particular, creemos que podemos evitar este tipo de situaciones. ¿Ya? Y esto también porque hay una presunción que se estableció en la modificación pasada, es que si no hay acuerdo entre las partes, se presumirá, simplemente legal, que la renta es la que señale el arrendatario. ¿Ya? Que es la que señale el arrendatario. Ahora, hemos visto la etapa de discusión, la etapa de prueba, y vamos a ver los problemas que nos dan en la etapa de la dictación de la sentencia, que aquí están los mayores problemas en lo que es la ley de arrendamiento. ¿Ya? La ley de arrendamiento no contiene una norma que señale el plazo para dictar sentencia. ¿Por qué es importante? Porque nuestra legislación orgánica procesal establece una sanción para los magistrados una vez que pase o se cumpla el tiempo a efectos de dictar sentencia. Entonces, el cítese a las partes de sentencia marca el término o el inicio de la etapa de sentencia, y de ahí los tribunales han entendido por un instructivo de la Corte Suprema, pero no por la ley, sino por un instructivo de la Corte Suprema,
que el plazo para dictar sentencia en estos juicios son de 10 días desde que se cita a las partes a oír sentencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Que los tribunales en muchas ocasiones no dictan el cítese a las partes a oír sentencia. No lo dictan. ¿Por qué? Porque si no lo dictan no les corre plazo. Y si no les corre plazo no pueden ser objeto de algún tipo de sanción. Por lo tanto, lo que generalmente dictan es una resolución genérica que se llama autos. Entonces ahí el litigante debe insistir que por favor el tribunal cita las partes de sentencia. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamiento dice, una vez concluida la recepción de la prueba, el tribunal deberá citar a las partes de sentencia. Por lo tanto, hoy día nuestra legislación, ¿cierto?, o una parte de nuestra judicatura, perdón, no cumple con este mandato legal, por lo tanto hay que especificarlo. ¿Y cómo hay que especificarlo? De esta forma. En el número 7 del artículo 8 dice, y en la misma audiencia, el tribunal tendrá un plazo de 10 días hábiles para dictar la sentencia definitiva desde que se cita a las partes a oír sentencia. ¿Y cómo reforzamos esto? Con el último, dice. Se podría agregar que la citación de oír sentencia como obligación se deberá dictar una vez concluida la o las audiencias de que trata el artículo 8º. Me explico. Tenemos una audiencia en donde se contesta la demanda, en donde se hace un llamado a conciliación, en donde se rinde la prueba, y como no es un término de prueba, sino una audiencia, el tribunal deberá dictar esta resolución una vez concluida la audiencia, sin perjuicio de una norma muy importante, que es el artículo 431 que vamos a ver a continuación, porque ustedes me podrán decir, no, vamos a crear una indefensión en alguna de las partes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque dice que no será motivo para suspender el curso del juicio ni será obstáculo para la dictación del fallo el hecho de no haberse devuelto la prueba rendida fuera del tribunal o el de no haberse practicado alguna otra diligencia de prueba, a menos que el tribunal, por resolución fundada, la estime estrictamente necesaria para la acertada resolución de la causa. ¿Qué quiere decir? Que si hay pendiente de que se realice alguna prueba, como por ejemplo un peritaje que recién hablábamos nosotros, el tribunal aún así podrá dictar esta resolución. Es decir, avanzar en el proceso mientras que en paralelo se pueda obtener esta prueba y en el caso que se realice y que llegue, el tribunal lo considerará tanto, puede hacerlo en primera instancia como en segunda instancia en el caso que haya una apelación. ¿Ya? Okay. Ahora. Solo para que tenga presente, nos ¿Sí? quedan 10 minutos para el fin ¿Sí? del de de fácil despacho, la hora de fácil despacho. Por lo tanto, tenemos que amar. Sucintamente. Presidente, yo se lo agradezco y quiero solamente señalar que hoy día se puede suspender el lanzamiento. O sea, después de todo lo que hemos visto, ¿cierto?, puede solicitar a una de las partes que se suspenda el lanzamiento. Es decir, he presentado una demanda, lo he probado, tengo sentencia, notifico la sentencia, notifico cumplimiento de citación para los tribunales que así lo estén pendientes, presento el lanzamiento, intimo, previa intimación, intimo, después el lanzamiento y pueden solicitar la suspensión. El legislador de la ley anterior del año 2003 se presentó una indicación por el entonces diputado Eugenio Tuma, hoy día senador, presentó una indicación de que el lanzamiento solamente se podía suspender si es que el arrendatario se encontraba al día en el pago de la renta. O sea, hoy día una persona que me dé 12 meses, o que nos dé 12 meses, o 24 meses, o que te dé 3 años de renta, puede presentar una suspensión del lanzamiento. Y eso nosotros consideramos de que no es de justicia y esa institución debería eliminarse. ¿Ya? Debería eliminarse porque ese incidente de suspensión demora de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. ¿Qué proponemos? Uno, que la sentencia decrete un día en particular para la entrega del inmueble. Porque generalmente la sentencia dice que en el plazo de 10 días de notificado me deberán entregar el inmueble. ¿Cuál es la proposición que hacemos? Que el tribunal, por ejemplo, diga el 20 de febrero usted deberá entregar la propiedad ubicada en tal lugar. ¿Ya? Un plazo razonable desde la dictación de la sentencia, que también se puede objetivizar, digamos, en el proyecto. Y en el caso de que la persona no entregue la propiedad, proceder directamente al lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, ¿ya? Porque la cantidad de trámites que hay que hacer post sentencia, aquella persona al cual no le han pagado la renta, que deben consumo de servicios básicos, que deben gastos comunes, que debe pagar el receptor para que notifique. El solo lanzamiento cuesta entre 300 a 700 mil pesos. Más las otras costas procesales podemos llegar al 1.000.000 de pesos, más los honorarios del abogado. Por eso solamente se judicializa 1 de cada 4 casos, por los costos de estos juicios.
Entonces, humildemente, digamos, la voluntad del legislador debiera ser concentrar estos actos e imposibilitar, digamos, que esto suceda. Entonces, establecer una fecha, decretar derechamente el lanzamiento con fuerza pública y que se elimine la posibilidad de pedir la suspensión del lanzamiento o en su efecto se pueda suspender solo cuando la persona haya pagado la renta. Y lo último, que son las últimas modificaciones propuestas, en el artículo 2 de la ley de arrendamiento se excluyen ciertos bienes a los cuales no se les aplica esta ley. ¿Ya? Entre ellos están los bienes fiscales que tienen un estatuto propio, sin perjuicio que podrá ser un debate para la posteridad, pero están los estacionamientos, ¿cierto? Que ustedes hace poco vieron el tema de los estacionamientos. Y aquí la norma debería distinguir entre los estacionamientos ubicados en centros y locales comerciales, drugstores, supermercados y los estacionamientos que se arriendan en condominio, lo que constituye una práctica habitual. Yo soy arrendatario o soy propietario y arriendo mi estacionamiento. Pero ese estacionamiento que yo arriendo dentro de del condominio en el cual yo vivo no se rige por esta ley. Entonces la pregunta que nos hacemos es que ¿por qué no se rige por este estatuto? Y nuestra intención es que se elimine o se distinga que los arriendos de estacionamientos comerciales no entran en la ley, sino que entran en la ley de protección, ¿cierto?, de los derechos de los consumidores, y los estacionamientos de condominio sí se rijan por esta ley. ¿Ya? Eso es una modificación que también nosotros proponemos. ¿Ya? Y también en la modificación anterior del año 2003 se debatió sobre la posibilidad de crear un tipo penal. ¿Ya? ¿Cierto? Y ese tipo penal era una especie de defraudación. ¿Por qué se preguntarán? Porque en este momento, ¿cierto?, la persona que tiene una deuda, que ha sido objeto de una medida precautoria o un derecho legal de retención y sustrae esos bienes, sin perjuicio de otro delito que se llama el de depositario alzado, ¿cierto?, se establezca un tipo penal de una especie de defraudación dentro de un tipo genérico de defraudación, porque la persona que lo que hace sustrae el cumplimiento de sus obligaciones a algo que está precautoriado o embargado o preembargado, ¿cierto?, o objeto de un derecho legal de retención. Ya, eso se discutió en su oportunidad y también nosotros lo dejamos ahí sobre la mesa. Y lo último, ¿cierto?, es que si el arrendario pudiera burlar el derecho de retención señalado en 1942, ¿cierto?, se pueda solicitar a cualquier funcionario de Carabineros su auxilio. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la práctica? ¿Cierto? Yo debo rentas, soy objeto de un juicio, ¿ya? Y en la noche, subrepticiamente, me voy del inmueble con el objeto de no pagar nada. Tomo mis cosas, contrato una camioneta, un camión, y estoy subiendo todas mis cosas a un camión. Hoy día la ley me posibilita, solo por 48 horas, decirle al funcionario de Carabineros de Chile, por favor, auxílieme para que la persona pueda reingresar los bienes al interior de la propiedad hasta que exista una resolución judicial o yo le muestre al funcionario de Carabineros que efectivamente hay una retención. Pero ustedes comprenderán que el plazo de 48 horas es insuficiente dada la naturaleza de los tiempos que hoy día se ocupan en la justicia. Por lo tanto, la idea es que esto se pueda aumentar, digamos, a 15 días corridos. Por último, esta es una declaración, digamos, sobre este punto, el Estado, los poderes del Estado han creado la posibilidad de aumentar las cargas impositivas de las personas que invierten, específicamente en bienes raíces. La persona que paga un pie tributó antes de obtener ese dinero para ese pie. Posteriormente, al momento de comprar a través de un crédito hipotecario, paga los impuestos respectivos. Posteriormente, si recibe renta, paga impuestos respectivos. Si después vende, hay otras cargas tributarias asociadas. Si compra una propiedad nueva y está dentro del hecho agravado, deberá pagar IVA. Cuando la persona muere, también deberá pagar el impuesto a la herencia. Por lo tanto, lo único que se solicita acá es que en el caso que el Estado establece más cargas, en este caso a los propietarios, también establezca un procedimiento eficiente y eficaz para poder resguardar esos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Macluf. Estábamos fácil despacho. No sé si vamos a consultar en general y abrir plazo para indicaciones. ¿La idea de legislar? Diputado Andrade. Perdón. Falta de experiencia. ¿Perdón? Ay. Mira, yo tengo un enfoque distinto de este problema.
Y, y si me apuras, no estaría por legislar en las condiciones que se están planteando. El vínculo de arrendamiento tiene un basamento ético, básico, y es que en general las disposiciones debieran tender a resguardar a lo que es el más débil de la relación contractual si que se construye. Y históricamente se ha entendido que el más débil es el arrendatario. La figura que ustedes nos muestran de el señor Barriga y don Ramón es quizás el ejemplo más elocuente de lo que acabo de decir. Yo podría reemplazar a don Ramón por un migrante hoy día, por ejemplo, y haría más elocuente aún la descripción que estoy haciendo. Entonces, a mí me preocupa que el enfoque sea sobre la base de una puntualización básica, de un fundamento básico que tiene la presentación que ustedes nos hacen, muy legítima por supuesto, y es que pareciera ser que el débil hoy día es el arrendador, y en consecuencia, como el débil hoy día es el arrendador, el conjunto de normas que se están planteando apuntan a restablecer no solo un equilibrio, sino que poner al débil en condición de equilibrio o de supremacía en la relación. Y si ese es el enfoque, yo creo que está profundamente equivocado. Podemos votar en general, yo creo que uno nunca debe negarse a la posibilidad de legislar respecto a estas cosas, así que no tengo inconveniente en votarlo en general, pero que quiero dejar planteado un punto de vista que me parece central en este sentido. Gracias, presidente. O sea, perdón, aquí hay cosas en que se puede, por ejemplo, recurrir respecto a personas sin emplazarlos. Al aval se lo puede notificar sobre la base de es lo que estoy leyendo. Al aval se lo puede, o al fiador se lo puede notificar en un domicilio que probablemente no sea el de él y que usualmente no es el mismo del arrendatario. O sea, hay varias cosas bien jodidas, por decirlo alguna vez, pero le reitero, votémoslo en general, veamos las indicaciones, pero me pareció oportuno hacer presente este punto de vista. Mira, la diputada no quiere, muchas gracias, diputada Andrade, me pidió la palabra, solicito la anuencia de la comisión para poder prorrogar la orden del día en el tiempo necesario para que pueda, o sea, perdón, el tiempo de fácil despacho para poder escuchar a la diputada Nogueira e inmediatamente votar en general y fijar plazo para indicaciones. Diputada Nogueira, ¿se acuerda? Es que no puedo apagarlo, no sé qué. Parece que... Ay, sí. No, presidente, es muy breve, pero yo solamente, por su intermedio, plantearle al diputado Andrade, yo no sé si a él le pasó en su distrito, pero a mí la mayor cantidad de gente que fue a hablar conmigo producto de problemas con arriendo, y esta es una necesidad que yo felicito al diputado Tuma por esta iniciativa, que yo soy miembro de la Comisión de Vivienda y han venido muchísimas personas a decir precisamente que el drama es que entras a arrendar y nunca más pudiste sacar al arrendatario. Nunca más. No hay cómo sacarlo y el drama es precisamente no tener ningún tipo de herramienta para poder evitar eso, independientemente que puedan haber abusos en el otro lado. Pero hoy día el rival más débil en esta relación es el arrendador, no el arrendatario, a mi juicio, de acuerdo a las experiencias que yo he escuchado en vecinos de Recoleta, Independencia, Conchalí, Lo Prado también me tocó. Muchas gracias. Muy bien. El diputado Soto me ha pedido la palabra y también el diputado Tuma. Estamos sobre la hora de fácil despacho, se quería pedir que sean muy breves, por favor. De nuevo, Ahí estamos. Presidente, yo creo que lo que está tratándose en este proyecto de ley no tiene que ver con la cantidad de derechos que tiene el arrendador o el arrendatario. Eso no se modifica lo que es la regulación que tienen los contratos de arrendamiento y los derechos que tiene cada uno. Lo que se intenta resolver aparentemente es un problema de los juicios de arrendamiento, es decir, cómo se ejercen los derechos. Hay una sensación, o la tesis que hay de aquí detrás, es de que los juicios tienen una demora excesiva, mucho más allá de la definición que tiene la ley, que es muy simple: demanda, contestación en una audiencia y después fallo prácticamente. Eso no ocurre en la práctica, y yo también creo que eso no ocurre, y eso sin duda perjudica a los que quieren una respuesta eficaz de la justicia para resolver conflictos de arrendamiento. Yo creo que por lo menos no se tocan estos derechos, sino la manera en que se ejercen, y yo también creo que hay un problema en los juicios de arrendamiento.
la pretensión que tenía el legislador, que hizo una modificación muy grande, hoy día no se está cumpliendo y los juicios demoran excesivamente y a veces muchas personas que tienen modestamente un pequeño departamento se ven obligados a veces años a esperar su devolución. Yo creo que nosotros podemos hacer un aporte, así que yo me inclino a votar favorablemente la idea de legislar. Diputado Tuma. Muy breve, presidente. Yo quisiera ser la voz de los 45.000 familias que no están juiciando hoy día. Hoy día están juiciando solamente 15.000. Y de esos 45.000 son los más débiles. Y son personas viudas que murió su marido, que no tienen plata no tienen trabajo, no tienen plata para pagar las contribuciones, se van de allegado de una hija para poder solventar el costo de seguir pagando la casa familiar. Hay mucha gente que no tiene la capacidad de juiciar y evidentemente también tenemos muchos lugares en Chile en que ni siquiera existen tribunales, es decir, estamos hablando de que no en todos los lugares existen tribunales. Hay un problema... Arturo Schmidt, por ejemplo. Claro, bueno, una de las ciudades. Entonces, yo lo que quiero sumarme, digamos, a las palabras que no sé si del diputado Soto o de alguien que mencionó acá, de que este no es un tema de derecho ni el más débil, porque aquí también están los sinvergüenza, que uno no sabe si son los más débiles el arrendador o naturalmente aquel que se aprovecha de una situación. Entonces, a mí me complace al menos que el proyecto sea votado en general para que ustedes, quienes van a seguir tramitando este proyecto, vean todas las circunstancias, inclusive lo que el diputado Andrade está planteando, de tal manera que podamos sacar una buena ley, agilizar el procedimiento y, por supuesto, constreñir a la justicia que se atenga a plazos no indefinidos como hoy día, sino que tengamos certeza de que va a producirse una solución en breve plazo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tuma. En votación general el proyecto. ¿Sí? Previamente para agregar en la cuenta el reemplazo del diputado señor Esquella por la diputada señora Nogueira. Así se acuerda. En votación. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados y señora diputada? Sí. ¿Han emitido su voto? No, ¿Tuma está repasando a Chironi? No vota. Ah, ya. No. Si falla, le agregamos su voto. ¿Han emitido su voto? Resultado del... No, resultado de la votación. Resultado de la votación. No, falló el sistema. Ya. Lo tomaremos a mano de... Vamos a votar a la antigua. Diputado Andrade. No, pero hay que traer el reemplazo, estamos votando. ¿Y es subcomité? Subcomité, perfecto, no hay problema. ¿A quién reemplaza? A la diputada Torres. Perfecto. Sí. Así se acuerda el reemplazo del diputado Urrutia por la diputada Torres. Entonces, diputado Andrade en contra. Diputado Rincón. A favor. Diputado Soto. A favor, por una justicia rápida y eficaz. Diputada Nogueira. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Es que solo idea legislar. Perdón. Y diputado Trisotti. A favor. La notificación en abstracto no. Presidente. Una señal política. No. La notificación en abstracto. A favor, porque justamente lo que busca esta ley es poder tener un procedimiento más expedito, cosa que creo que justamente es más importante para la parte que sea más débil generalmente. Los procedimientos cuando se alargan terminan haciendo que a veces se debilite la posibilidad de defensa de la parte más débil, ¿ya? Que puede ser el arrendador o el arrendatario. Ajá. No necesariamente, ya, por definición, es el arrendador o el arrendatario. Eso depende, digamos, de cada caso particular. Aprobado, entonces. Está aprobado en general por 6 votos a favor y 1 en contra. Sí. Aprobado. Plazo para indicaciones hasta el próximo martes a las 12. Y lo vemos el martes, fácil despacho. El próximo martes. ¿Martes por qué no? ¿El martes? Sí, mira que tenemos fácil despacho, otra cosa. Ya. Para el martes tenemos fácil despacho, espero que lo podamos
despachar definitivamente. Plazo para indicación hasta el martes a las 12. Un proyecto cortito, si le parece. Perfecto. Se termina la tabla de fase de despacho y suspendemos por un minuto para poder despedir a nuestro invitado y que puedan entrar la subsecretaria. ¿Vino, no? La subsecretaria subrogante. Perfecto. Se suspende por un minuto. Con la votación en particular del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica, boletín 11.176. Estamos convocados para votar en particular o para continuar la votación en particular y asiste en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Social, don Luis Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales, acompañado de la asesora legislativa, señora Carolina Díaz. Teniendo el quórum correspondiente, vamos a continuar con la votación en particular. Señor secretario, ¿en qué artículo vamos? ¿Con qué indicación? Presidente, hay que trasladarse a la página 10 del comparado. Y estamos en el artículo 8º. Ya se despacharon todas las letras que figuran en el artículo 8º y ahora nos corresponde analizar la indicación número 44, que es de la diputada Nogueira, que es para incorporar una nueva letra al inciso primero del artículo 8º del siguiente tenor. Velar por el cumplimiento e implementación de la Ley 19.620 y las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la adopción de niños. Le vamos a pasar la palabra A la autora de la indicación. a la autora de la indicación. Diputada Claudia Nogueira tiene la palabra. Ahí está encendido el micrófono. Gracias, presidente. A ver, primero, si bien podría a lo mejor la Secretaría pensar de que pudiera ser inadmisible, yo creo, y quiero dar mi opinión de por qué no es inadmisible. En primer lugar, porque el término velar ya está, el término de la protección a los niños sujetos a adopción ya está en el objeto. Si nosotros nos vamos al artículo 2, dice de atender, en el artículo 2 dice, la nueva indicación aprobada por el Ejecutivo dice, y atender a los niños sujetos a adopción. Están los niños sujetos a adopción bajo el objeto del proyecto. Y si nos vamos al artículo 8, letra A, dice también, en cuanto a las funciones, incluyendo el desarrollo de la línea de adopción y familia de acogida. Por lo tanto, todo lo referente a adopción ya está incluido en el objeto y las funciones. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo es profundizar una función que nosotros creemos que está desdibujada, que es poco profunda. Yo quiero decirle, presidente, que la autoridad rectora en materia de adopción internacional es el Servicio Nacional de Menores. Esto bajo el convenio de la Haya. Entonces, a mí me parece tremendamente preocupante de que no aparezca aquí dibujado esta función de velar, que puede efectivamente establecerse como una función, pero yo en ese caso, yo particularmente creo que al estar en el objeto y en las funciones no es nuevo, no es agregar una nueva función. Está, pero no está lo suficientemente, creo que está de una manera difusa, de una manera en que no se hace cargo hoy día. Si uno lee el proyecto, de la sola lectura del proyecto, no se desprende en ninguna parte el que tenga que velar por el cumplimiento de la Ley 19.620, el que tenga y las disposiciones relacionadas a la adopción. Se refiere a la adopción, pero de una manera muy difusa. Y creo que es tremendamente importante porque esto está exactamente tomado de la ley actual.
del servicio. Por lo tanto, creo que debe tomarse en esta nueva ley de protección especializada, porque si no, se diluye y desaparece la opción que es tan importante. Muy bien. En esto, como claramente esto tiene un sesgo de inadmisibilidad, estamos hablando del catálogo de las funciones que va a tener este servicio especializado. Se está agregando un numeral referido a una nueva función, queramos darle el carácter que queramos, pero es una nueva función. El verbo rector que se usa es velar, que significa, supone un cuidado especial. Velar es un cuidado especial respecto de una materia que ahora pasa a ser de cargo de este servicio y que no es nada menos que la totalidad del cumplimiento y la implementación de la ley de adopción y todas las disposiciones reglamentarias. Me parece que sin duda es una nueva función que excede los márgenes de la iniciativa de los parlamentarios. En todo caso, le voy a pedir la opinión al señor secretario. Señor secretario. Presidente, por estar dentro del capítulo correspondiente a las funciones del servicio, sería inadmisible. Muy bien, de acuerdo al reglamento la declaro inadmisible. Presidente. Diputada Claudia Nogueira. Más importante que declararla no inadmisible, por cierto, es atribución de la mesa declararla de usted, presidente. Yo creo que a mí me gustaría que el Ejecutivo se pronunciara sobre esta indicación, porque si bien no tenemos iniciativa los parlamentarios, el Ejecutivo tiene mucho que decir con respecto a cómo velar por el cumplimiento y la implementación de la Ley 19.620 a la luz del convenio de la Haya, que establece precisamente como autoridad rectora en materia de adopción internacional al servicio, y eso no está reflejado en esta ley. Entonces a mí me gustaría que ustedes pudieran ver o contarnos si es posible que tomen esta indicación y la hagan suya, o qué opinan con respecto a que no aparezca la adopción como una función, el velar por su cumplimiento. Gracias, diputada. Yo creo que están en la misma condición y por los mismos fundamentos que he expresado, en situación de inadmisibilidad, la indicación siguiente y la subsiguiente, que están también funciones adicionales. ¿Qué le parece, diputada, que le pidamos al Ejecutivo, que vamos a continuar tramitando esto la próxima semana, que traiga una opinión al respecto con las funciones que usted está planteando como adicionales? Pero partamos ahora, objeto de darle continuidad a este trabajo, que la declaremos inadmisible. Muy bien. Diputado Ricardo Rincón. Gracias. No, solo para discrepar de la mesa, y yo le pediría que pudiera someter a votación la inadmisibilidad. Yo no comparto el criterio de la mesa y, como de acuerdo al reglamento, la discusión de admisibilidad es de doble trámite, es decir, en comisión y en sala, para que pueda posteriormente legítimamente reivindicarse ese debate, la que hemos declarado recién, señor secretario. Sí, las tres, sí. Y puede así entonces quedar abierto el debate en la sala sobre el particular, porque yo creo que sí es admisible. Bueno, entiendo que el reglamento avala su propuesta, diputado Rincón, y en consecuencia lo que vamos a someter a votación es mi declaración de inadmisibilidad o de esta mesa de las indicaciones 44, 45 y 46, porque están las tres en la misma condición. Y le voy a pedir al señor secretario que tome votación para que se vote a favor. Si se vota a favor, se vota a favor de la mesa, es decir, de la inadmisibilidad. Quien vota en contra, muy bien. Proceda a tomar votación manual, porque hemos tenido alguna dificultad de... Presidente, le sugiero incorporar en ese mismo criterio la número 47, que también es una atribución y que está al otro lado de la página 11. Bueno, por las mismas razones que he planteado, respecto de las indicaciones 44, 45, 46, en la 47, a juicio de esta mesa, la declaré inadmisible, porque prestar asesoría jurídica y representar judicialmente a los niños y niñas sujetos de protección especializada es una nueva función, sin duda, de este servicio. Así que por las mismas razones anteriores, la declaro inadmisible y también en conjunto la someto a votación. El que está
a favor, aprovechando que llegó el diputado Gutiérrez, está a favor de declararla inadmisible, como lo está haciendo la mesa hoy día. El que está en contra está a favor de los autores de la indicación. Tome votación, señor secretario. Diputado Gutiérrez. A favor de la mesa. Diputado Rincón. En contra de la mesa. Diputada Nogueira. Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Se declaran admisibles las indicaciones. Muy bien. Admisible. Se declara admisible por votación de la mesa. Entonces, corresponde tomar votaciones. Sí. ¿La votamos separado o todas juntas? La votamos, ¿les parece que la votemos de manera conjunta? ¿Los van a votar de la misma manera? Salvo que la subsecretaría quiera hacer alguna mención especialmente grave respecto de alguna de estas nuevas funciones. Porque si el planteamiento del general ya lo resolvimos vía votación. ¿Hay alguna observación que ustedes quieran que quede registrada en el acta? Les ofrezco la palabra. Porque se va a proceder a votarlas y de acuerdo a la manera como se votó la admisibilidad probablemente van a ser aprobadas. Si ustedes tienen algo que decir, este es el momento. Sí. Tienen la palabra. Señor presidente, por su intermedio, la posición del Ministerio de Desarrollo Social es que efectivamente las 4 indicaciones son inadmisibles. En particular, la indicación número 44, en aquello que ya está incorporado en el literal A del mismo artículo. Artículo Es, octavo. sí, en el literal A del artículo 8, es lo que consideramos en relación a adopciones. Lo que pasa es que aquella parte que tiene que ver con el literal A ya está incorporada, por lo tanto sería redundante, y lo que va más allá de lo incorporado en el literal A sería inadmisible porque sería ampliar funciones. Sí. Respecto de la 45, respecto de la indicación 45, respecto de la 45, nosotros queremos que eso es cambiar el objeto del servicio. Está planteado en términos mucho más amplios de lo que está presentado en el objeto. La 46 claramente también es una ampliación de funciones, no está establecido por el Ejecutivo el intercambiar información con otro organismo. Y respecto a la 47, que es prestar asesoría jurídica, la mirada desde el Ejecutivo es que esta asesoría jurídica se tiene que prestar por un ente externo al servicio mismo, puesto que efectivamente la materia que pudiera requerir asesoría jurídica podría involucrar al mismo centro o servicio que está en el que está internado el niño. Por lo tanto, no es bueno que la asesoría jurídica la preste que está involucrado. Entonces, eso es como la mirada global de respecto a las 4 indicaciones. Primero es que nos parecen inadmisibles porque efectivamente superan las funciones planteadas por el Ejecutivo, y tenemos 2 observaciones de fondo, básicamente respecto a la 45 y la 47. Muy bien. A objeto de avanzar en la tramitación, vamos a someter a votación las 4 indicaciones de manera conjunta. Señor secretario, tome la votación. Diputado Gutiérrez. Diputado Rincón. Espera. Diputado Monque. ¿Sabe qué está? Presidente Oriol. Espera. Diputada Nogueira. Diputado Trisotti. Presidente. En contra. El diputado Monker, entonces, a favor de las indicaciones. ¿A favor de las indicaciones declaradas inadmisibles? Sí. Una buena nota. Bueno. 1, 2, 3, 4. Las indicaciones están aprobadas por 4 votos a favor y 2 en contra.
Quedan aprobadas entonces las indicaciones. Vamos, diputada Nogueira, que es la autora de las indicaciones. El micrófono. Espera, espera. A ver si, ahí sí. Después de escuchar al Ejecutivo, presidente, y después que usted ha expresado que pueden las indicaciones ser inadmisibles, independientemente de eso, yo quiero llamarlo a una reflexión, no a usted, por cierto, sino al Ejecutivo. O sea, no es posible hoy día, la primera barrera territorial que tenemos para determinar la vulneración de un niño son las oficinas de protección de derechos. Tenemos 323 oficinas de protección de 233 oficinas de protección de derechos, donde eso no está contenido aquí, presidente. Esa indicación que dice el subsecretario subrogante, que yo no entiendo por qué dice que cambia el objeto, si aquí lo que está haciendo precisamente es prevenir las nuevas vulneraciones, donde exactamente se pueden prevenir las vulneraciones y evitamos las posteriores reparaciones, son fortaleciendo las OPD. Lo obvia el servicio, presidente, y yo quería que usted lo supiera. En segundo lugar, la información técnica con otros organismos nacionales e internacionales es mínimo. Yo llamo al Ejecutivo que pueda incorporarlo y a presentarnos a lo mejor una nueva indicación sobre ello. Y yo le pregunto al Ejecutivo después de eso, con la mirada que ustedes tienen de entregarle a un organismo externo la representación judicial de los niños, ¿qué vamos a hacer? Lo dijo el diputado Rincón y lo ha denunciado. No tenemos, hoy día se han negado los PRJ. ¿Qué vamos a hacer? Que es la única, hay 3.000 niños hoy día con PRJ. La mirada del Ejecutivo es no tener representación judicial. ¿Y qué vamos a hacer con esos niños? ¿Los vamos a dejar en la indefensión hasta que salga la ley? Es un acto de profunda irresponsabilidad y yo les pido que por favor propongan algo al Diputada, respecto. concluimos el examen del artículo 8º y tenemos que ahora entrar a votar el artículo 9º. Usted también tiene una indicación que inserta un nuevo artículo antes del que presentó el Ejecutivo y necesitamos avanzar. Yo le ofrezco la palabra, diputada, sobre su artículo intitulado Perspectiva de Derechos y, por lo tanto, ¿usted la retira? Muy bien, queda retirada. Vamos entonces al artículo 9 del proyecto de ley, que entiendo que tiene una indicación sustitutiva. Señor secretario, le pido que lea la indicación para proceder a tomar votación. Presidente. Señor presidente, perdón, escuché mal. El Ejecutivo ha formulado una indicación al artículo 9º, que es para sustituir su inciso final la frase: para estos efectos deberá considerarse, a lo menos, una subdirección de prestaciones y unidades de desarrollo institucional y administración y finanzas, por la frase: para estos efectos deberán considerarse divisiones o departamentos que desarrollarán tareas de servicios y prestaciones, supervisión y evaluación y administración y finanzas. A ver, es un inciso final. ¿Nos puede explicar cómo quedaría el artículo, señor secretario? Presidente, el inciso final quedaría de la siguiente manera: un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará la estructura interna del servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal. Para estos efectos, deberá considerarse divisiones o departamentos que desarrollarán tareas de servicios y prestaciones, supervisión y evaluación y administración y finanzas. Muy bien, le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre el artículo y esta indicación, para poder explicarla. Sí, señor presidente, por su intermedio, este fue un artículo que se trabajó con una mesa que representaba en general a bancadas de diputados, y nos pareció que efectivamente recogía de mejor forma lo que pudiera ser la estructura organizacional del servicio, y por eso presentamos esa indicación sustitutiva de la original. Muy bien, ¿alguna consulta de los colegas diputados? Vamos a proceder a tomar votación. Señor secretario, tome votación del artículo completo, incluyendo la indicación del Ejecutivo. Así es. Presidente, entonces, diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Monker. A favor. Diputado
Trisotti. A favor. Diputada. ¿Dónde está? Presidente. A favor. Está aprobada la indicación por 4 votos a favor. Muy bien, queda aprobada el artículo 9. Ah, no, perdón. Rincón. Perdón. Diputado Rincón. Eso a partir del 11 de marzo. No. Sabe que no es nada personal. No lo supriman por anticipado. Diputado Rincón. Muy bien. Una consulta al Ejecutivo. ¿Este reglamento tiene plazo en algún artículo transitorio para su dictación? Que lo revisen, porque eso son materias generalmente de los transitorios. Muy bien, vamos. Estamos en la página 12. Pasamos a la 12. Pasamos a la 12. Sí, pasamos a la 12. Sí. Artículo 10. Hay un nuevo don Cristian Ortiz, señor asesor. Espérate, yo te... Ahí está. Usa el del lado. Por su... Diputado, tiene preferencia para intervenir. Ahí En está relación a encendido. los asesores. Diputado Ricardo Rincón tiene la palabra. Está encendido su micrófono. Nosotros aprobamos el inciso primero del artículo 9. Aprobamos todo el artículo Todo el 9 artículo que está en el proyecto de ley, en el mensaje, y con su indicación que está en la columna de la derecha. Y Estoy ambas- tratando con mi indicación. No, con la indicación del Ejecutivo. Del Ejecutivo. ¿Usted no tiene indicación en el Sí, artículo 9? sí, no tengo. Ya, lo que pasa es que usted recién hizo una pregunta sobre el reglamento y eso está aprobado también. Entiendo. Sí, Me claro. corrige si me equivoco. Sí, está en el mensaje, está aprobado. Y no hay plazo. Yo hice la pregunta porque... Y no hay noté que norma había- transitoria. No, lo que pasa es que a veces puede haber norma transitoria cuando hay muchas normas de reglamento, puede haber una norma transitoria que regule eso. Entonces, primero complemento su pregunta si no hay norma transitoria que regule el tema de la potestad reglamentaria. Y segundo, dado que esto dice relación con la organización del servicio, ¿cuál es el modelamiento? Porque si usted observa esto, es una norma muy genérica, es casi un cheque en blanco. Organización del servicio, la administración y dirección del servicio estará a cargo de un director, quien sea el jefe de su... contará con direcciones regionales y se acabó. O sea, perdónenme, o sea, si estamos creando una institución y más encima, y eso hace que le pida que mi voto sea abstención, ¿ah? Abstención, no. No. Esto de que estemos creando un servicio, que estemos otorgando potestad reglamentaria y que no haya ningún modelamiento sobre la mesa, y retiro lo dicho si el Ejecutivo lo tuviere, yo creo que lo mínimo que el servicio tenga algún modelamiento, de lo contrario, ¿en qué están pensando para poner esta propuesta sobre la mesa? Bueno, le voy a ofrecer la palabra al servicio para que nos explique cuál es el modelamiento de la organización interna de este servicio, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y si se contempla plazo para que se pueda emitir el reglamento que ustedes están sugiriendo aprobar. Mientras tanto, le voy a ofrecer la palabra al asesor de la comisión, don Cristian Ortiz. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La indicación 49 del Ejecutivo plantea para estos efectos deberán considerarse divisiones o departamentos que desarrollarán diversas prestaciones. Esa redacción transforma este artículo en orgánico constitucional, no en ley simple. Eso es así deseado. Perfecto. Sí, se está reemplazando. Está reemplazando el diputado Gil. Se deja constancia. Tiene que estar en el reemplazo. Muy bien. Sobre el artículo... ¿Qué artículo? Sobre la indicación 49. Ya votamos. Muy bien, ya la votamos ya, pero igual le pedimos precisiones al Ejecutivo. Si tienen alguna, le ofrezco la palabra. Ahí está Preguntarle al Ejecutivo el por qué elimina la subdirección. Hoy día el INJUP tiene subdirección, el Servicio Nacional de la Mujer tiene subdirección, es un cargo que requiere apoyo. Veo que aquí el director está muy solo en una tarea que es tan compleja y que requiere un mayor apoyo, y eliminan al subdirector. Entonces me gustaría que nos precisaran el por qué se elimina, cuál es la mirada que tienen detrás. Bueno, ahora le ofrezco la palabra al Ejecutivo para que nos aclare los planteamientos que ha hecho el diputado Rincón, la diputada Nogueira y el que habla. Tiene la palabra. La base blanca. Ahí la encendí. Tengo serio. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio.
quizás señalar que el tema de la estructura del servicio y por lo tanto su modelamiento fue algo que se presentó con anterioridad en la comisión y lo podemos volver a compartir. Creemos que no debe estar con ese nivel de detalle planteado ni en el proyecto de ley, pero que efectivamente hay un modelo propuesto detrás que había sido en algún momento compartido. No sé si lo podemos volver a compartir, eso no hay ninguna dificultad. En relación en particular, ¿por qué se elimina la subdirección? Eso tiene que ver con el lineamiento general de la ley de base que crea servicios que hoy día no contempla una subdirección, pero no es una cosa particularmente extraña o diferente. Porque en general los servicios hoy día se crean sin una subdirección, eso está como establecido en la base, no es... Y eso es coherente con lo que se presentó respecto del modelamiento de la estructura del servicio. Más bien la estructura hoy día baja a divisiones y departamentos. En la misma lógica fue que efectivamente reemplazamos la redacción anterior que hablaba de subdirección y unidades, que no es lo que se usa, y hablamos de divisiones y departamentos, y que fue lo que se trabajó como en la mesa, y por lo tanto dio origen a esta indicación sustitutiva que propone el Ejecutivo. Respecto al plazo de dictación del reglamento, ¿tienen alguna norma, sugerencia o no tienen nada? Sí, señor presidente, en ese punto en particular lo vamos a revisar, pero no tenemos establecido un plazo. De todas formas, es algo que debiera estar en transitorio y por lo tanto lo podemos volver a ver cuando lleguemos a ese momento. Presidente, ¿tienen ustedes Diputada Nogueira. de cómo se va a dibujar este modelamiento? Porque la verdad que el servicio, ¿cómo se va a modelar? ¿Lo tienen como para poder traerlo, incorporarlo? Porque no lo hemos visto, la estructura orgánica. No lo conocen. No. Bueno, le pido al Ejecutivo que previo a la siguiente sesión envíe al correo de la Secretaría de la Comisión el modelamiento organigrama que tiene este servicio para objeto de entregárselo a los colegas. Y también que preparen la indicación que corrija la omisión de no tener un plazo para la dictación del reglamento. Muy bien, avanzamos. Presidente. Artículo, señor secretario. Muy bien. Muy buena decisión. Muy bien. Déjeme ver. Señor secretario, entonces, ¿cómo procedemos? Presidente. Ya son 50. ¿Retirada? Sí, lo va a enviar antes de la siguiente sesión a la secretaría y ahí lo vamos a distribuir. Presidente, corresponde entonces analizar el artículo 10 del texto relativo a las funciones del director nacional. Este artículo tiene una indicación de la diputada Nogueira para agregar en la función que figura en la letra D lo siguiente. Dice, para agregar en la letra D del inciso primero del artículo 10 actual la siguiente frase luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido. Deberá asimismo elaborar un informe anual que detalle la situación de los niños vulnerados sujetos a protección y adopción a nivel nacional o regional. Diputada Claudia Nogueira, autora de la indicación. Claramente esta indicación, vamos en la página 13, estamos viendo la indicación 51 en relación al artículo 11. Diputada Nogueira, usted es autora de una indicación al artículo 10, disculpe, artículo 10. Yo creo que... Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que los señores parlamentarios, inclusive el Ejecutivo, tendría que compartir conmigo esta visión. Si bien no está obligado por ley el servicio a tener informes, lo ha hecho siempre. Desde el 2010 al 2015 siempre emitió informes el Sename. Informes que, por cierto, lo que hace es ilustrarnos en materia de cómo está el servicio estadísticamente, cuántos niños cubre, cuáles son las falencias, en fin, tal cual como lo hace el Instituto de Derechos Humanos, que todos los años emite un informe a fin de ilustrarle a la ciudadanía y a la sociedad civil, por cierto, de cómo hemos ido avanzando en materia de infancia. Sin embargo, por primera vez, la actual directora del Sename
cuando se le preguntó mediante oficio en la Comisión Mixta de Presupuesto cuándo se iba a emitir el informe con respecto al año 2016, dijo que, eso se le preguntó en octubre, que en noviembre lo iba a emitir, el informe anual del Sename. Pues bien, todavía no llega el informe, estamos a enero. Entonces creo, presidente, y se lo pido al Ejecutivo, que es tremendamente importante contar, tal cual lo hace el INH, con un informe anual que nos dé pauta, informe sobre la situación de la infancia vulnerada. Diputada, en concepto de esta mesa, su indicación es completamente inadmisible, pero hago la prevención que se parece mucho, tiene mucha similitud con la letra D de la atribución del director nacional, en términos de que estaría obligado el director nacional a rendir cuenta pública anualmente de conformidad a diversas normas, incorporando evaluación y una información específica respecto de la totalidad del servicio. Si a usted quiere algo distinto a esto, yo tengo que aclararlo inadmisible. Si puede insertarse dentro de la rendición de cuenta pública, podríamos combinar algo. O sea, pero ¿sí? Si usted no la modifica, yo estoy obligado a declarar inadmisible. No, eso es resorte del Ejecutivo decir que podría rendir cuenta e informar, pero el informe es distinto, requiere otras herramientas para visualizarlo. Entonces, yo creo que es importante, a lo mejor el Ejecutivo podría interesarle el poder incorporarlo en el rendir cuentas. La rendición de cuentas puede ser oral, bueno, no tiene por qué ser escrita. Diputada, yo tengo la obligación de someter a votación las indicaciones. Indudablemente. Más que darle sugerencia al Ejecutivo. No, yo quiero escuchar al Ejecutivo sobre esto, presidente. Le hice una pregunta al Ejecutivo, ¿qué opina sobre esto? Ya, muy bien. Le voy a ofrecer la palabra a nuestro invitado en representación de la subsecretaría. ¿Está encendido? Muchas gracias, presidente. La verdad es que nosotros compartimos absolutamente el espíritu de la indicación en términos generales. En la medida, desafortunadamente, también nos parece que inadmisible, pero en la medida que ustedes la declaren admisible, a nosotros no nos genera más complicación. No podemos proponerla como indicación porque nos va a generar un tránsito largo. Por eso, la podemos agregar a rendir cuenta, pero en el fondo el espíritu, la lógica es básicamente generar información, transparencia, y no tenemos ningún problema de fondo con ella. ¿Qué le parece, buscando conciliar ambas normas, que en la letra D del artículo 10, al final, donde dice, incorporando una evaluación, informando de los que hubieran perdido su acreditación, punto seguido, deberá asimismo elaborar un informe, la misma indicación, agregarlo ahí al final, punto seguido. ¿Les parece? Perfecto. Señor secretario, ¿usted entiende lo que estamos hablando? Agregar el texto de la indicación de la diputada Nogueira al final de la letra D. ¿Sí? ¿Les parece? En consecuencia, estando dentro de ese marco, deja, a mi concepto, deja de ser inadmisible y por lo tanto la voy a someter a votación. Señor secretario, somete a votación esa indicación que la diputada Nogueira va a reafirmar con su votación. Presidente, entonces, en definitiva entiendo que vamos a votar todo el artículo 10 más la indicación de la diputada Nogueira incorporando a la letra D. Votemos el artículo, a excepción de la letra D, y después votamos la letra D para no contaminar las dos cosas. Entonces vamos a votar. Sí, votar el artículo 10 de la A a la G, con excepción de la letra D, que lo vamos a someter a votación Para a continuación. Diputado Gutiérrez. Perdón, diputado Andrade. A favor. Diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Rincón. A favor. Diputada Nogueira. Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Está aprobada el artículo 10 con excepción de la letra D por 5 votos a favor. Queda votado a favor el artículo 10 con excepción de la letra D. Y ahora la letra D con el agregado de la indicación de la diputada Nogueira a continuación del final. A favor. Diputado Andrade, a favor. La misma votación, yo creo. ¿La misma votación? Presidente. Sí, muy bien. Queda aprobada por unanimidad en la misma situación. Solo pedirle si el secretario rectificó que en el artículo anterior yo... ¿Usted se abstuvo? Exacto. No, sí. Ya. Se rectificó. Sí, muy bien. Entonces está aprobado. Artículo Presidente. 11, hay una indicación de un nuevo artículo 11, la diputada Nogueira, que lo va a retirar. Sí. Yo creo que bien. En aras de la colaboración. ¿Cuál
Queda retirada la indicación Avancemos, 52. antes que cambie. Antes que llegue fue hasta ahí. No, presidente. ¿Ah? Principio de coordinación pública. ¿Cuál va a retirar? Retiró la indicación 52. Claro, artículo 11. Presidente, el artículo 11 tiene una indicación del Ejecutivo que es para modificar, que ha pasado a ser el artículo 8, de la siguiente forma. Ya, diputada Nogueira, sobre este artículo. Antes de empezar a lo que dice el Ejecutivo para mirar las otras letras, la letra C no nos hemos referido a la letra C. Y la letra C lo que dice es supervisar el cumplimiento de los estándares y de las normas de carácter general. Nosotros eliminamos esta letra en las funciones, el elaborar normas generales. Entonces, para tener concordancia tendría que eliminarse aquí o alguna propuesta nueva. Pues no sé si se acuerdan que lo eliminamos en el 8. La letra C. La letra C que dice y de las normas de carácter general, eso lo eliminamos, tengo entendido. ¿Sí? Puede haber normas que no emita el servicio. Vamos a ordenar el debate. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que explique el artículo. Estamos en Ya. la hora. A ver, habiéndose cumplido el horario programado para esta sesión y habiéndose cumplido su objeto, esta se levanta. Son las